Monseñor David, bienvenido a ADN CELAN. Quisiéramos que usted pudiera contarnos cómo se ha desarrollado esa participación tan importante de la Iglesia en el rol de mediadora entre las comunidades y movimientos indígenas y el gobierno del presidente Guillermo Lasso, teniendo en cuenta la fuerte confrontación que se presentó durante los últimos meses y que sabemos es un proceso que debe continuar. Un abrazo y gracias por la entrevista. La Iglesia ecuatoriana es la institución de más alta credibilidad en el país. Está por encima de las funciones del Estado, y eso ha hecho que en el momento más difícil de la crisis, los movimientos indígenas soliciten la participación de la Iglesia como mediadora entre este diálogo que no terminaba de componerse con el gobierno nacional. Al mismo tiempo, recibiendo nosotros la invitación a esta mediación por parte de los movimientos indígenas, pedimos la opinión del gobierno nacional, que fue también positiva, y eso permitió que en el lapso de 12 horas nosotros podamos llegar a construir un acuerdo entre el movimiento indígena y el gobierno nacional. Ese acuerdo lo hemos llamado un acta de paz, que permitía entonces la desmovilización de las comunidades indígenas, pero que abría un camino de 90 días para establecer una serie de mesas de diálogo de acuerdo a los puntos que habían sido la plataforma de lucha de los movimientos indígenas en este paro nacional. Entonces nosotros, en este tiempo, en este mes ya transcurrido, lo que hacemos es facilitar este diálogo, somos los garantes morales de que este diálogo se realice y tratamos de ayudar a las partes a que aquello que ellos acuerdan se haga realidad. Entonces ese es nuestro papel. Nosotros no somos los garantes de los resultados, porque los resultados están en manos de las partes, pero sí que este diálogo se pueda realizar con altura, se pueda realizar pensando en los intereses de las grandes mayorías y que sobre todo se pueda realizar en un ambiente de respeto y de consideración de los unos y de los otros. Monseñor, sin embargo, creo que hay una experiencia muy importante que vale la pena destacar sobre los aportes que puede hacer la Iglesia a la cohesión social y al cimentar una ciudadanía responsable en Ecuador. Frente a ese compromiso de la Iglesia con la gente de liderar este proceso, ¿qué sigue? Ahora, como decía, si somos la institución de más alta credibilidad, es porque justamente la presencia de la Iglesia está en todos los lugares, incluso en los lugares donde el Estado todavía no ha llegado, encontramos la presencia de la Iglesia. Entonces eso permite construir una red a partir de la dimensión trascendente del ser humano. Yo creo que uno de los problemas que podemos tener en la sociedad de hoy, en la sociedad secularizada de hoy, es que al final lo que nos une son solamente valores, digamos así, verticales, valores horizontales, y no algo que nos permite trascender el momento presente y trascender también la historia. En este caso, una historia que hay que reconocer que ha sido marcada por la desigualdad y por el hecho de que nos hemos dado la espalda los unos a los otros
durante estos 200 años. Entonces, la fe produce una capacidad de trascender y también una capacidad de vernos como hermanos en nuestra diferencia, pero de saber que podemos contar los unos con los otros. Hay esta hermosa frase del Papa en esta oración durante la pandemia en la Plaza de San Pedro: nadie se salva solo. Y ese nadie se salva solo no es solamente una concepción sociológica de la necesidad que tenemos los unos de los otros, sino que en este caso nos habla profundamente de la vocación y de la identidad del ser humano como constructor del futuro, junto con otros que no son sino sus hermanos. Yo creo que ahí el tema de la fraternidad que el Papa Francisco ha puesto de relieve en el debate social es muy importante en estos momentos en el Ecuador. Monseñor, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, la CONAIE, nació en 1986, pero ha liderado ya varias movilizaciones en torno a esos, digamos, a esas inconformidades frente a las propuestas o las acciones de los diferentes gobiernos. ¿Usted cree que se ha avanzado en esa conciencia de que la persona es el centro del quehacer político? Yo creo que ese es uno de los grandes problemas. Los gobiernos pasan, pero finalmente las necesidades concretas de los más pobres, de los más vulnerables, no han sido satisfechas. Y no han sido satisfechas quizá justamente porque se elaboran políticas públicas desde las estadísticas y desde los números, y no desde las historias de dolor y de sufrimiento de estos hermanos nuestros. Y yo creo que justamente una de las oportunidades de este diálogo que estamos llevando a cabo en estos momentos es que podemos sentar en la misma mesa las cabezas del Poder Ejecutivo, los ministros y también la dirigencia indígena. Entonces, encontramos ahí dos caras o dos visiones de la realidad. La visión desde la macroeconomía, para decirlo así, pero también la visión desde abajo, la visión desde la vulnerabilidad, desde una historia de dolor y de sufrimiento. Y me parece que es bueno que justamente aquellos que detentan el poder puedan escuchar eso de primera mano y de escucharlo una y otra vez, para que el momento en el que tienen que tomar una decisión no lo hagan simplemente en función de números, sino en función de la realidad concreta de la gente. Y yo creo que esas historias son las que deben finalmente conducir una política pública. Monseñor, sabemos que esta problemática que experimenta Ecuador es la misma de muchos otros países de nuestra región, de América Latina y el Caribe. Después de haber participado como mediadores y de seguir de cerca involucrados en este proceso para superar los conflictos en su país, ¿cuál es la importancia del diálogo? Esto para quienes también tienen el reto de iniciar procesos de igual envergadura en sus países. Yo creo que no hay otro camino para poder construir el presente y el futuro que no sea el diálogo. Un diálogo que se construye cada día, un diálogo que no implica que estemos de acuerdo o que vayamos a ponernos de acuerdo, pero sí implica que podamos dejarnos afectar
por la palabra del otro y que hagamos todos un esfuerzo de encontrar la verdad de lo que el otro me está diciendo. Yo creo que, como decía hace un momento, lo que estamos viviendo en el Ecuador es un acontecimiento inédito de justamente lo que podemos ir construyendo a partir del diálogo, de la escucha, de la empatía, del respeto. Y eso no se hace simplemente en una reunión de unos momentos o de unos minutos, sino que es un proceso que tenemos que ir profundizándolo cada día. Yo creo que en ese sentido, tanto los unos como los otros debemos apostar por el diálogo, este diálogo que exige paciencia, que exige tiempo, pero sobre todo que tiene que estar habitado por la esperanza. Monseñor, dentro de los compromisos del gobierno del presidente Guillermo Lasso está colocar al campo como prioridad, pero también el frenar la actividad petrolera y la explotación ilícita de yacimientos mineros en regiones como la Amazonía ecuatoriana. Frente a estos temas, un mes después de haber suscrito esta acta de paz, ¿se han visto los avances de alguna manera? Hemos elaborado una comisión que justamente tendrá la misión de dar seguimiento a todos aquellos acuerdos que se vayan estableciendo en las mesas. Evidentemente que la realidad es compleja, las soluciones son complejas y el seguimiento de los acuerdos también es complejo en un estado que es como un paquidermo, ¿no? Los estados, lastimosamente, se convierten muchas veces en un freno de lo posible, porque parecería ser que están construidos para hacer lo imposible de que las cosas no avancen. Entonces, en ese sentido, hemos establecido esta comisión que tendrá que ir haciendo el seguimiento con autoridad frente a los ministerios y frente a las distintas dependencias del Estado. Y en cuanto a temas que afectan tanto al contexto rural como al urbano en Ecuador, sobre temas de informalidad, que sabemos es una de las preocupaciones fuertes, con un porcentaje superior al 39% de personas que no cuentan con las condiciones básicas para tener un trabajo digno, además de las dificultades en la prestación de servicios como el de salud. ¿Hay medidas concretas por parte del gobierno? ¿Cuál es la lectura que usted hace después de este tiempo transcurrido de firmar el acta de paz, de realmente llevar a la realidad estos procesos? Yo creo que de parte del gobierno nacional hay un deseo fuerte de justamente ir dando respuestas a todos estos problemas de los que usted ha hablado. Ahora, son problemas que se entrecruzan los unos con los otros. No hay medidas mágicas ni medidas simples. Entonces, porque la realidad es un gran tejido, entonces hay que evitar que sea como la tela de Penélope, pues, ¿no es cierto? Que vamos tejiendo en el día y descosiendo en la noche. Así que yo creo que vamos construyendo respuestas. Lo importante es que estas respuestas, como digo, tomen en cuenta la realidad, tomen en cuenta el dolor, tomen en cuenta la historia de la gente y evidentemente que no es en un mes o en 3 meses que podremos dar un vuelco a toda una estructura que ya está enquistada en una sociedad como la nuestra. Pero creo que apostar por el diálogo,
apostar por el encuentro es ya una nueva manera de mirarnos los unos a los otros. Y creo que ese es el avance más grande en estos momentos para lo político en el Ecuador. Monseñor, ¿cuáles son los aprendizajes frente a la experiencia de escuchar a los movimientos y comunidades indígenas, constatar sus realidades que sabemos la Iglesia lo hace de manera constante con la presencia de misioneros en territorio, de organizaciones al servicio de la sociedad civil y el aprendizaje desde el rol de los que ejercen la autoridad, de los gobernantes? ¿Qué aprendizajes le queda a la Iglesia? Yo creo que un aprendizaje que es al mismo tiempo un mea culpa es lo poco que conocemos la realidad del mundo indígena, lo poco que conocemos su cosmogonía, su realidad, su manera de mirar las cosas, el tiempo. Y claro, eso hace que finalmente tengamos como varios países que caminan en paralelo. Y eso es lo que impide una real integración y unión. Otra de las lecciones es la importancia de la fe en un momento de dificultad y de zozobra. Como decía hace un momento, el hecho de poder trascender el momento presente para sabernos hermanos y saber que estamos ligados a algo que nos trasciende. Una tercera lección es que no debemos tener miedo de dar tiempo a la escucha, de dar tiempo a estos procesos que parecen que no terminan de arrancar, pero que finalmente van construyéndose sobre el terreno fértil del encuentro, de la empatía. Yo creo que esa es una de las cosas fundamentales. No podemos simplemente oír al otro, sino escucharlo. Dejar que lo que él dice nos toque y nos afecte en lo más íntimo de cada uno de nosotros. Y después yo creo que a nivel de lo político, la lección más importante es que debemos construir política pública desde abajo, desde los vulnerables. Monseñor, desafíos para la sociedad ecuatoriana, los movimientos indígenas, las organizaciones sociales de las comunidades de pueblos originarios dieron un gran ejemplo, ¿no? De organización, de gestar, también de expresar, ¿no? De ejercer su derecho a la libertad. Pero sabemos, solo son ellos un segmento de la población ecuatoriana. ¿Cuáles son los desafíos en general? Yo creo que un desafío importante es que no debemos esperar que la violencia gane las calles para poder sentarnos a dialogar y a conversar. Otro de los desafíos es entender que justamente hay una creatividad muy grande en los pobres de nuestra América, en los pobres de nuestro país, y que esa creatividad deberíamos dirigirla hacia bienes superiores y no solamente hacia la protesta violenta, como lastimosamente también se ha producido. Entonces, yo espero que justamente este proceso de diálogo ayude a los unos y a los otros a entender que nunca más la violencia es el camino de solucionar nuestros problemas y nuestras diferencias, y que podemos vivir juntos los unos a los otros, mirándonos a los ojos, a pesar de las diferencias que podemos tener frente a tal o cual aspecto. Y lo otro, yo creo que todo proyecto político
es válido a condición de que sea propuesto al país y que pueda ser refrendado en las urnas. No hay que pretender que mi proyecto político es válido y por eso tengo que imponerlo a los demás. Entonces ahí también entramos en nuevas dinámicas de mirar nuestro futuro y de mirar hacia adelante. Monseñor, ¿hay alguna fecha estipulada, un cronograma de seguimiento para esta comisión encargada de hacer la veeduría de los procesos luego de firmada el acta de paz? A ver, luego del acta de paz tenemos 10 mesas de diálogo que se van abriendo a medida que las otras se van cerrando. Esta semana terminaremos, Dios mediante, la mesa 3, que es la mesa de control de precios. Tendremos ya una respuesta más clara sobre la mesa 1, que es la focalización de los subsidios a los combustibles, y a partir de la próxima semana empezaremos la mesa 4 con una metodología de 5 días, y así iremos abriendo las mesas, porque el acta de paz ponía como un límite de 90 días para abordar los 10 planteamientos de la protesta que generó las movilizaciones del mes de junio. Entonces, estamos en ese camino. Evidentemente que los 90 días no significan el fin del diálogo. Nosotros esperamos que los 90 días sea un tiempo en el que hemos aprendido a dialogar y que eso sea como la tónica de todo el caminar, tanto de los movimientos sociales, de la sociedad en general y del gobierno nacional. De los 10 puntos que se firmaron, ¿cuáles le preocupan más? ¿Cuáles son los que usted señalaría como los temas más álgidos de ese acuerdo de paz? El tema más álgido es el tema de la explotación petrolera y minera. Ese es uno de los puntos más álgidos que todavía no hemos abordado. Me parece que los otros puntos, si bien es cierto, son complejos, pero son complejos en la búsqueda de soluciones, pero no son complejos en la aceptación de los planteamientos. En cambio que el tema de la explotación petrolera y minera, ese ya exige e implica visiones distintas de desarrollo, visiones distintas de la defensa del medio ambiente, y entonces ahí evidentemente que puede haber mayores dificultades a encontrar acuerdos. Monseñor, ¿cuál es la metodología de esas mesas de trabajo? Hay un día cero en el que se presenta el planteamiento de los movimientos indígenas, el gobierno presenta el estado de la situación, después hay un día en el que los unos y los otros trabajan por separado, hay un segundo día en el que vuelven a trabajar juntos a partir de las propuestas que el gobierno nacional hace. Hay un tercer día en el que vuelve a haber un tiempo de trabajo por separado y un cuarto día en el que vuelven a juntarse y ahí se llegan a los acuerdos mínimos, digamos. Lo importante es que la mesa busca no centrarnos en las dificultades y en los desacuerdos, sino que encontremos los puntos de acuerdo y los profundicemos y los desarrollemos. Porque en el fondo, detrás de cada acuerdo está la vida concreta de la gente. Entonces no podemos ahondar en los desacuerdos, sino es mejor que profundicemos los acuerdos para dar respuestas en aquello que se puede darlo y darlas inmediatamente.
Entonces, esa es la metodología del diálogo. Los facilitadores pertenecen a las universidades católicas del Ecuador, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y también la Politécnica Salesiana. Entonces son personas que están formadas en esta capacidad de favorecer el diálogo, de solucionar las diferencias, y también los relatores de cada una de estas mesas vienen del mundo de la academia y de la universidad. Monseñor, la importancia de formar desde la familia, desde la escuela, y por supuesto ahí también tiene un rol importante la Iglesia, de líderes capaces de emprender una verdadera lucha social. Bueno, todo el movimiento indígena nace de la acción de la Iglesia. El líder indígena, Leonidas Diza, él ha participado en su niñez y su juventud de todos los movimientos de la Iglesia. Entonces, quizás ese no es el problema. El problema es cómo la formación que da la Iglesia no termina en algún momento siendo el caldo de cultivo de ideologías extremas que poco o nada tienen que ver con aquello que aprendieron y experimentaron en la vida pastoral, en la vida de la evangelización. Yo creo que por ahí va finalmente nuestro cuestionamiento y nuestro desafío, porque en el Ecuador la gran parte de líderes sociales vienen del mundo de la Iglesia, pero en algún momento la radicalización ideológica termina alejándolos de aquello que vivieron cuando eran más jóvenes. Monseñor, finalmente su mensaje para quienes atentamente siguen las publicaciones de ADN CELAM en todo el continente a partir de esa experiencia de escucha muy en sintonía con lo que el Papa ha invitado durante este tiempo a incluirlos a todos a entrar en la experiencia de la sinodalidad que parte precisamente de la escucha. Yo creo que la primera de las cosas es tomar conciencia de que tenemos un papel en la reconstrucción de la sociedad. La fe no puede limitarse a actos devocionales o de culto, sino que la fe cristiana es una exigencia de transformación de la realidad. Yo creo que eso tiene que ser una convicción muy fuerte en la vida, en el corazón de los católicos. Y segundo, entender que el mundo necesita de nosotros. El mundo necesita de que cumplamos a cabalidad nuestra misión. No somos un añadido en el marco de esta sociedad pluralista y secular. Somos el corazón del mundo. Somos el corazón de esta transformación. Que esta transformación la haremos con otros, por supuesto, y que en ese trabajo de transformación tendremos que nosotros mismos aprender a dialogar con visiones distintas y a veces opuestas a las nuestras, por supuesto. Pero lo peor que podemos hacer es quedarnos en silencio y mirar la realidad como simples espectadores de algo que no nos corresponde. La realidad necesita de la fe, la realidad necesita de Dios, la realidad necesita de una visión que la trascienda. Y eso solamente lo podemos hacer nosotros desde el Evangelio. Monseñor, de acuerdo con las cifras de lo que dejó este paro nacional indefinido, hablamos de cifras de 7 personas muertas, civiles, miembros de las Fuerzas Armadas, 331 heridos,
151 personas detenidas y más de 269 procesos judiciales relacionados con las movilizaciones. Desde su vocación como consagrado frente a este dolor de muchas familias en este momento ecuatorianas y en general la difícil situación que atraviesa su país, ¿cuáles son las esperanzas que tiene frente a todo lo que ha sucedido? Bueno, hay un trabajo aquí de reconciliación que es fundamental y que la Iglesia tiene que ser agente primordial de esta reconciliación, porque es verdad que hay un dolor presente, pero es un dolor de siglos y es un dolor que continuará si finalmente no somos capaces de sentirnos hijos y hermanos. Así que yo creo que esa es una de las misiones fundamentales de la Iglesia. De hecho, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana está trabajando en un proyecto macro de evangelización a nivel del Ecuador, centrada en el tema de la reconciliación. Era Monseñor David de la Torre Altamirano, obispo auxiliar de Quito, secretario general de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana en ADN CELAN. Gracias, Monseñor.